Volvemos con Charlas 4.0, hoy el futuro es cuántico. Nuestros invitados del día de hoy o de esta mañana, el profesor José Jairo Giraldo y el doctor Eduardo Posada Flores, miembro de la primera comisión de SALUS. Bueno, yo les planteaba dos preguntas antes del corte y les decía, la primera, ¿cuáles son entonces, de acuerdo a toda esta tecnología, de acuerdo a toda esta producción de conocimiento, cuáles van a ser esas carreras del futuro y cuáles son aquellas que están quedando un poquito flojas, ¿no? Digamos, como que ¿qué recomendarían ustedes para que la gente hoy en día se prepare? También importante lo del Big Data, la gente se prepare en Big Data, en análisis de datos, que eso es, digamos, una de las carreras que más se va a necesitar en estos días, a futuro. Indudablemente. Bueno, voy a empezar sí. con la autorización de Eduardo, profesor, por mencionar eso que tú dijiste, el futuro es cuántico, eso es cierto. Y a mí me llama la atención lo que en el intervalo estábamos comentando, cómo estas personas, Alexandra Olaya Castro, Ana María Rey, ellas trabajan en dos campos ligeramente diferentes pero complementarios. Alexandra Olaya Castro está liderando la investigación en el mundo, o sea, hay varios, claro, no es que ella sea la mayor, pero está dentro de las ligas mayores en lo que se llama biología cuántica, que es un nuevo tema de la física. Antes los físicos ortodoxos se burlaban, ¿cómo que biología cuántica? Pero ya Schrödinger mismo desde el 44, él hablaba de What's Life? Y cuando para responder a la pregunta, ¿qué es la vida?, él decía, debe haber fenómenos cuánticos en el fondo que dan lugar a la vida. Y pues la cosa todavía no está totalmente zanjada, pero lo que se ha descubierto ciertamente es que hay muchos fenómenos fundamentales, incluido el entrelazamiento en los petirrojos que van del norte en Europa hasta el Mediterráneo, ¿sí? Todos los inviernos se van, bueno, muchos no son los que regresan, porque mueren en el camino, pero ellos saben recorren el camino que es y vuelven a su lugar de origen, y eso es un proceso biológico que se ha estudiado con la criptocroma, que es la proteína que da lugar a ese efecto de entrelazamiento que resulta ahí muy raro para poder medir un campo magnético tan pequeño como el campo magnético terrestre y saber en qué dirección tienen que viajar y volver. Y muchos otros especies animales, hasta insectos, parece que desarrollan lo mismo. Pero simplemente lo que quiero decir con Alexandra es que ese talento en Colombia no se aprecia. Lo mismo digo de Ana María Rey, lo mismo digo de Rodolfo Ginás, y lo mismo podemos decir de tantos científicos sí, que lideran campos. O sea, David Berenstein está liderando en el mundo entero un campo de teoría de cuerdas que es de lo más fino que hay en cosmología en este momento en la Universidad de California. Entonces, ¿por qué no están aquí? No es porque no se les pueda pagar el salario, es porque simplemente a nuestros políticos como que no les interesa. Y estas cosas, estas manifestaciones de las misiones y tal, a mí se me hace que es un poco más como para hacer cierta demagogia. Ojalá me equivoque y ciertamente todas estas cosas que van a surgir ahora se tengan en cuenta. Ahora sí, yo sé que Eduardo nos va a hablar mucho de los Big Data, de los blockchain, que no los mencionaste, pero que están ahí de por medio, de todo eso que es la cuarta revolución. De estos cerebros disculpas, Sandra, estoy adelantado, la chispa adelantada. Eduardo nos va a hablar entonces de los Big Data. No, bueno, yo creo que yo quiero añadir algo más, y es que se habla, primero que todo, cuando Jairo habla de biología cuántica, estamos hablando de biología y no de esoterismo, ¿no? Hay que tener cuidado con eso. Biología cuántica científica, ciencia cuántica, llamémoslo así, que tiene reproducción, o sea, esos son experimentos que se reproducen en el laboratorio. Sí. Porque hay un abuso marcado de esos términos. Biología cuántica, podemos decir, todo lo que tenga que ver con cuántica es corroborado, es confirmado, son experimentos confirmados. Sí, cuando se habla de cuántica, son experimentos, o sea, o una teoría que predice un fenómeno que no se ha comprobado tal vez por la dificultad todavía, pero que está sustentada en un aparato matemático que no tiene, pues por decirlo así, pierde, ¿verdad? Habría que revisar la teoría de pronto. O un experimento que tiene una explicación entonces en la teoría cuántica. Pero entonces hay algo más. Resulta que hoy empezamos a entender entonces que tenemos muchísimo que aprender de la madre naturaleza. O sea, la naturaleza viene haciendo eso desde... Siempre. Bueno, desde siempre, claro, el universo es cuántico, o sea,
el quantum future no es solamente el futuro, el universo tuvo un origen cuántico, eso lo dicen los cosmólogos. Digamos, simplemente para complementar lo que dijo Jairo, de que en física lo que no se puede confirmar experimentalmente no existe. Para contestar. Lo dejamos ahí pregunta. a ver si algún día... Y un ejemplo fácil, digamos, es que en los años 60 del siglo pasado empezó a surgir una descripción global, digamos, del mundo microscópico, que se llama el modelo estándar. Y ese modelo estándar pues dice cómo se organiza la materia por allá a esa escala mucho menos que nanométrica. Pero hay unas energías que no podemos reproducir en la Tierra porque es demasiado alto. Por debajo del tamaño de átomos y de partículas. Entonces, ese modelo estándar predecía una serie de cosas y para encontrarlas o para confirmar las predicciones del modelo estándar, en particular una partícula que se llamaba el bosón de Higgs, hubo que construir la máquina más loca que ha hecho la humanidad hasta ahora, que es el LHC, que está en el CERN en Ginebra, y que costó 8.000 millones de euros, por el estilo. Y en esa máquina se descubrió el bosón de Higgs, por fortuna. Había sido predicho hace 50 años. Si no se hubiera podido hacer ese experimento, si no hubiera dado nada, el modelo estándar se había quedado en el aire. Perdóname, pero un detalle, y es que en el CERN, que es el laboratorio de física de partículas más grande del mundo, fue donde nació Internet, como un subproducto de la actividad del CERN. En el año 89, Berners-Lee inventó un protocolo que es la WWW, que fue lo que dio nacimiento a Internet. Eso es un detalle, pero que fue casi pues una etapa muy importante en toda esta revolución cuántica. Para argumentar que esa investigación fundamental es importante también. También para que las personas del común nos entiendan cómo toda esta ciencia pues lo viven, lo usan todos los santos días, ¿no? El Internet lo usamos desde finales de... Es producto de la ciencia, sin duda. Finales de los 80, los principios de los 90 comenzamos todos los seres humanos a utilizar justamente el Internet. Doctor, valga también esta oportunidad para explicarle a la gente qué es el bosón de Higgs. Bueno. Aprovechemos de una vez porque hay mucha gente que se lo ha preguntado, pero finalmente ¿qué es? También se ha especulado mucho porque empezaron a llamarlo la partícula divina por un comentario de Leon Lederman, un premio Nobel de Física muy cercano a Colombia, de hecho, que vino muchas veces aquí, un gran físico y una gran persona. Falleció hace muy poco, bueno, un tipo fantástico. Y él tenía un lenguaje así bastante sencillo y desaprovechado. Y él está escribiendo un libro sobre el bosón de Higgs. El que no se encontraba. Lo había predicho el grupo de Higgs, porque no fue solamente él, y no lo habían encontrado por ninguna parte. Entonces Lederman estaba escribiendo ese libro, y cuando estaban discutiendo con el editor, Lederman hizo un comentario en inglés, dijo, "That damned God particle". La maldita sea. Esa bendita o maldita partícula, refiriéndose a que no le encontraban. Y al editor le sonó la frase y dijo, llamémoslo The God Particle, al libro, o sea, la partícula de Dios. Y de ahí surgió entonces una especulación que fue hasta la teología, porque íbamos a buscar la partícula de Dios. Pues no es cierto. A ver, el problema que había en el modelo estándar es que no se entendía muy bien cómo las partículas tenían masa. Pequeño problema. ¿Por qué tan diferente masa? Entonces Higgs y sus muchachos propusieron que la masa provenía de la interacción de la partícula con una cosa que se llama el campo de Higgs, que está en todo el universo. Entonces una partícula adquiere masa por la interacción con ese campo. Había un símil en alguna vez que hay un grupo de físicos en un cóctel y tomando y conversando tranquilamente, y de golpe entra Einstein por una puerta. Entonces a Einstein pues todo el mundo se le viene encima y le cuesta un trabajo enorme moverse dentro del salón porque todos quieren hablar con él. Y después entro yo y pues, todo el mundo, nadie me conoce y paso derecho. Entonces yo
soy una partícula liviana que no tiene masa, la masa de la partícula proviene de la interacción con el bosón, con el medio, suficientemente. con el cóctel. Y Einstein, que es un tipo súper popular, entra ahí, pues tiene mucha dificultad en moverse, o sea que tiene una es gran supermasivo. masa. Entonces el símil era simplemente que la interacción de la partícula con ese campo de Higgs es lo que le da la masa. Eso se llama masa. Y ese campo de Higgs debe tener una partícula, un bosón asociado, como otros campos, y ese campo, a ese bosón lo llamaban el bosón de Higgs, y había que buscarlo. Y estaba predicho y más o menos qué características tenía. Las energías por donde y lo que es asombroso es que se haya construido semejante máquina para solamente buscar esa partícula. Por fortuna se encontró y ahora pues la máquina está trabajando con más energía y se espera que descubra otras cosas interesantes. Pero digamos, eso muestra hasta qué punto la ciencia, pues en algunos países como los que son socios del CERN, se toma en serio. Sí, pero permíteme una pequeña observación. Allá hay grupos que colaboran de cientos de países. Bueno. O sea, es un lugar en donde la colaboración es internacional a fondo, porque un solo país no puede sostener un laboratorio de esos. ¿Sí? Entonces, Colombia ha puesto allá físicos y hay gente que ha hecho allá nombre, porque ha hecho investigaciones de mucha fama mundial que en Colombia ni son conocidas. ¿Sí? Hay dos grupos colombianos trabajando allá. Uno de la Universidad Antonio Nariño y el otro de la Universidad de Los Andes. Que tiene peso internacional, por supuesto. O sea, físicos colombianos, en particular, hay muchos, pero como eso no interesa al promedio, pues entonces no sabemos que hay físicos trabajando en eso, como lo hay también en muchos otros campos. Esta persona que está en la comisión, que es físico nuclear, por cierto, pero que está trabajando, ayudando. Bueno, no importa, no recuerdo si es en ciencias básicas, pero él está en Estados Unidos. ¿No te acuerdas cómo se llama? No sé, pero bueno, no importa. De todos modos es un colombiano que está por fuera, que aquí no es conocido, pero allá por supuesto que lo tienen en alta estima. Bueno, para darnos un poco a conocer, profesor y doctor, estos grupos colombianos van hasta allá, hasta Ginebra, donde queda este centro de investigaciones. ¿En qué están estos colombianos? ¿En qué están investigando ellos? Ellos estaban en los dos grupos colombianos. Digamos, para buscar el bosón de Higgs había experimentos diversos, en particular dos. Es que son equipos de miles de personas, muchos miles. Un experimento que se llama el Atlas y el otro el CMS. Y el grupo del Antonio Nariño estaba trabajando en el Atlas. Y el otro, el de los Andes, estaba trabajando en el CMS. Y ellos participaron los dos en el descubrimiento del bosón de Higgs, los dos grupos. Pero son grupos que tienen su sede en Colombia. Sí, otra cosa interesante. Héctor Castro, quien trabaja en física médica, también ha estado allá, pero son cosas colaterales. No en estos experimentos así, pero sí son subproductos de los resultados que se hacen en el CERN. Los detectores, los imanes superconductores, pues el desarrollo que han tenido se debe a todo eso. Experimentos de PET. Volviendo al tema de la mecánica cuántica y el futuro. Yo creo que en Big Data y todo lo demás, pues las máquinas van a jugar un papel fundamental. Y hay una cantidad enorme de información que se genera todos los días en ciencias, en unas cantidades fabulosas de información que están almacenadas, no se sabe bien dónde, en Google, en computadores gigantescos, en todos, Facebook, todos tienen gigantescos computadores y ahí está la información y esa información pues se puede aprovechar digamos, una de las profesiones tal vez de futuro, para volver a la pregunta, puede ser el análisis de datos. Sin embargo, es una tarea donde los computadores pueden hacerlo mejor que nosotros, ¿no? Yo creo que en el futuro hay profesiones, y perdón por
hablar de la nuestra, en donde realmente la física, por ejemplo, puede jugar un papel muy importante como profesión, porque el físico cubre un poco de todo. Nosotros sabemos un poquito de cada cosa. Somos muy metidos. Nos metemos en todo. Entonces puede ser una profesión interesante para el futuro. En Y conclusión, hay otras. los físicos, los matemáticos. Para rematar, los chinos en el 2017 crearon 10.000 becas para investigar en cosas de computación cuántica. 10.000 becas nada más en eso. Bueno, hay que estar pendiente también de las convocatorias. Los jóvenes que están aquí escuchándonos, sintonizándonos con los dos físicos invitados que tenemos en esta mañana, pueden estar pensando en estudiar una física, una matemática, convertirse en expertos en análisis de datos, que son básicamente las profesiones del futuro. Pues quiero agradecer a nuestros invitados de esta mañana en Charlas 4.0, de mi canal 4.0. Recuerden que estuvimos hablando sobre el futuro es cuántico. Muchísimas gracias al profesor José Jairo Giraldo y al doctor Eduardo Posada Flores por acompañarnos en nuestras charlas 4.0. Felicitaciones por este programa, extraordinaria oportunidad para que la gente realmente se entere de estas cosas. Muchas felicidades. Mil gracias también por la invitación y felicitaciones. Muchas gracias a ustedes y recuerden que cada 8 días estaremos en este nuevo espacio hablando de ciencia, tecnología y medio ambiente hecho en Colombia. Nos vemos en una próxima, o mejor, nos escuchamos en una próxima oportunidad. Bueno, mil gracias.